Más de 5 millones de personas están habilitadas para votar en las elecciones primarias municipales históricas, porque son las primeras organizadas por el CERVEL. Queremos analizar los alcances políticos de estos comicios y para eso nos acompaña el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Un gusto recibirte, Claudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, estas son primarias que tienen hartos ingredientes. En primer lugar, son las primeras legales, las primeras que tienen recursos públicos, pero además pareciera que es una gran elección la que se vive el fin de semana, pero son poquitas comunas. Sí. Y no las más emblemáticas por lo demás. Además, lo que pasa es que en general, desde el punto de vista de los partidos, hay dos decisiones estratégicas. Primero, si es posible competir con un alcalde de la oposición que está consolidado. Y por lo tanto hay un debate interno de la coalición de, oye, ¿vale la pena competirle a Carter en la Florida o a Carolina Toá en Santiago? Y ahí se produce un debate interno que es la primera decisión. Y en segundo lugar, si hay alguien dentro de la coalición que puede diputarle a un alcalde o alcaldesa que ya está consolidada y que es muy difícil disputarle el poder. Y por lo tanto, eso reduce el espectro. Este año son 93 comunas que van a tener primarias efectivas, sea de Chile Vamos o de la nueva mayoría. Esos son el 27%, es decir, efectivamente, y como tú decías, muy poquitas en comunas emblemáticas, porque ya el alcalde está consolidado, es muy difícil competir contra, y como son voluntarias y no son obligatorias, por lo tanto el incentivo para competir es muy bajo. Carolina Toá lo señalaba en Santiago, que ella propuso primarias, pero nadie quería presentarse contra ella porque la encuesta en marzo, abril, la daban por ganadora de inmediato. ¿Y eso significa que son poco relevantes entonces las primarias del domingo o no? No, o sea, son muy relevantes para las comunas donde se está dando y en las coaliciones donde se está dando. Yo creo que van a haber competencias importantes, como decía, en la Florida, en Ñuñoa, en Valparaíso, en Concepción, que son comunas bien emblemáticas y que vamos a estar poniendo mucha atención. Pero desde ese punto de vista, cuando finalmente uno discutía en torno a las primarias legales con recursos, ¿cierto?, del Estado, y esto estaba todavía en proceso, no en una realidad, parecía que el que iba a tener la decisión de dirimir las disputas de los partidos iban a ser los ciudadanos. Y finalmente, con las pocas comunas donde hay primaria y con el proceso complejo que vivimos, o que al menos se develó desde la nueva mayoría con esta fallida inscripción, que finalmente, bueno, lograron sortearlo, parecía que finalmente esto no ha sido así. No van a ser finalmente los ciudadanos quienes toman la decisión dentro de los partidos. Como tú dices, hay una expectativa de mayor democracia en el país. Y por lo tanto, el problema es que hay una contradicción entre ese principio y el hacer primarias voluntarias. O sea, si queremos realmente democracia, debemos ser como Uruguay, donde hay primarias obligatorias simultáneas en el mismo día para todas las coaliciones y se acaba la historia. Y por lo tanto hubiésemos tenido una gran jornada electoral donde todos tienen que presentarse a primaria, no importa si es muy asegurado o no. Y por lo tanto esa noción no triunfó en el establecimiento de la ley y por lo tanto tenemos esta cosa que es ni chicha ni limonada, en donde hacemos primarias, pero solo donde hay competencia o la posibilidad de tumbar a un alcalde o alcaldesa que está hoy día gobernando. En ese sentido, ¿cómo has visto tú el desempeño de los partidos y la motivación y compromiso precisamente con estas primarias? Yo creo que bajo, yo creo que claramente en una situación de crisis de credibilidad de los partidos estamos viendo muy pocos incentivos a generar participación, o sea, que haya en el 27% de las comunas, y si vemos, la nueva mayoría presenta un poco más de comunas, o sea, son el 15% de las comunas que va a ir, ahí, ¿no? Son 53, 53 las que finalmente van a ir, pues se bajaron algunas, y en Chile Vamos son el 12% de las comunas, es decir, tenemos pocas competencia. En segundo lugar, el otro principio que hemos estado debatiendo en el último tiempo es la inclusión de la mujer. El 23% de las candidaturas, del total de las 248 candidaturas, el 23% son mujeres, 27% en el caso de la nueva mayoría y 14% en el caso de Chile Vamos, es decir, pese a que hay leyes de acción afirmativa, etcétera, o pese a que además
hay un incentivo social para colocar más mujeres en cargos de representación popular. Eso no está dando efecto, es todavía menor al 30% y en el caso de Chile Vamos es solo el 14%, o sea, muy bajo en relación a lo que estamos hablando de la inclusión de la mujer en cargos de poder. Sí, y leía esto de este 23%, incluso del PNUD, indican que es necesario implementar mayores políticas públicas para que las mujeres puedan competir o puedan ser más las mujeres que compitan en esto. ¿Tú compartes eso? Sí, que totalmente. desde las políticas públicas poder permitir finalmente que las mujeres lleguen a la política, nunca de forma igual, pero al menos acercándose. Sí, no, yo soy partidario no de cuotas, sino que de paridad, en donde obligar a los partidos a llevar efectivamente una representación mayor, porque si no, esta tendencia no nos va a ayudar a establecer políticas efectivas de acción afirmativa para incluir a la mujer en espacios de poder. Yo creo que pese a que en el Congreso se aprobó una reforma significativa respecto a cuotas, pese a que los partidos están hablando de mayor inclusión, Sí. en la práctica no estamos viendo eso. Y por lo tanto ahí yo creo que hay un segundo elemento importante a cuestionarse. Y finalmente, desde el punto de vista regional, del despliegue regional, hay comunas donde... O sea, hay regiones donde hay muy baja participación en primaria. En el caso de la región metropolitana son 17 comunas, pero hay otra, por ejemplo, en Arica, solo en la región, solo en la comuna de Arica, pero hay zonas del país donde hay una muy baja tasa de participación de coaliciones que quieren hacer primaria. Ese es un punto interesante también, Claudio, el de la participación y como... Si es que se puede hacer o no un anticipo de lo que va a venir en octubre, en las municipales ya definitivamente. No, mira, y hablamos un poco antes del inicio del programa respecto de la participación y si podemos proyectar esto para el 2016, octubre. Primero, a mi juicio, la primaria es una lógica interna muy asentada y por lo tanto los que van a ir a votar son los militantes muy cercanos a los candidatos o candidatas y por lo tanto no es un buen predictor de lo que va a pasar en octubre porque es la lógica interna más que la ciudadanía, aunque son abiertas, etcétera, eso no significa y no nos va a dar un indicador fuerte porque el juego es el político interno. Es como dentro de una coalición se juegan y ahí van los militantes y los militantes más comprometidos. Pero entonces, disculpa Maca, pero entonces si la participación es baja respecto a lo que se espera, ¿qué es lo que reflejaría finalmente eso? Ahora, ese es el punto. Si adicionalmente vemos que hay una muy baja participación en esta primaria en relación a las primarias no convencionales que hemos tenido en el pasado, Claro. Efectivamente lo que podríamos anticipar es que va a haber poca participación, porque si el militante que ya está comprometido no va a votar, Bien. imagínate la ciudadanía. Ahora, yo creo que hay un ambiente político nacional de anticipar poca participación. Yo creo que más allá de lo que ya tuvimos, que fue baja, el 40% en la última municipal, yo esperaría todavía una participación menor, dada la crisis de credibilidad de los partidos, dado que muchos incumbentes van a ir a reelección y que no hay una fuerza política renovada que vaya a disputar significativamente el poder a las coaliciones existentes. Por lo tanto, como no hay un cambio significativo en la oferta, yo no esperaría una participación mayor de la que fue en el 2012 y por lo tanto, y quizás menor de lo que fue en ese entonces, fue un 40%. Además, las primarias legales de entregar recursos permitía un tiempo de campaña en aquellas comunas y desde ese punto de vista, no sé, bueno, es muy complejo porque además las comunas donde hay primarias no son siempre las más cercanas ni las que tienen mayor publicidad o espacio en los medios, pero habrá servido eso para al menos en esa comuna poder darle a entender desde la publicidad a la ciudadanía que ellos también pueden ser partícipes del proceso, porque existía una oportunidad ahí que no sé si habrá sido aprovechado o no.
Mira, lo que yo sé de actores con los que he hablado en algunas comunas como La Florida, Ñuñoa, donde se ha hecho puerta a puerta los candidatos y candidatas, es que el golpe de la puerta es duro. Yo creo que hoy día estamos enfrentados a una situación donde la ciudadanía no quiere saber de los actores políticos y ha estado más tensa la primaria interna y por lo tanto yo creo que efectivamente no vamos a ver mucha participación. En segundo lugar, yo creo que no va a reflejar, va a reflejar el estado anímico de la sociedad respecto de los actores políticos, salvo algunas excepciones donde la primaria siempre implica conflictos locales muy instalados dentro de la comuna y ahí eventualmente podríamos ver algo más de participación. Vamos a ver qué es lo que nos deja entonces esta primaria, la primera organizada por el CERVEL, la primaria legal. Gracias por haber venido esta mañana, Claudio. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Buen día. Estamos.